definimos perfectamente el jus y el fas. Pero tenemos que hacer esta distinción ahora entre lo que es moral y derecho. Puesto si estamos hablando inicialmente de cosas sagradas y cosas humanas, tenemos que entonces adentrarnos en la distinción entre moral y derecho. Y entonces, entre moral y derecho, vamos a comprobar que hay relaciones de íntimo parentesco. Son muy parecidas, moral y derecho, y ambas dos, la moral y el derecho, pertenecen a ¿qué cosa? Pertenecen al reino de la ética. Entonces, los romanos no siempre evitaron el confundir el derecho con la moral. Y aquí nuevamente tenemos que acudir a Ulpiano. En toda su carrera de derecho siempre van a escuchar hablar de este señor jurista romano Ulpiano. Y por supuesto, si en otras materias ya lo han visto perfectamente, pero si hay uno de nuestros participantes que no sabe quién es Ulpiano, ya dirá dentro de su mente, es la segunda vez que lo nombra. ¿Quién será Ulpiano? Domicio Ulpiano. Se llamaba Domicio Ulpiano. Está considerado, siempre ha sido considerado, hoy en día inclusive, como uno de los más grandes jurisconsultos de la historia del derecho romano, este señor Domicio Ulpiano. Y pese a ser, por supuesto, uno de los juristas más prolijos de su época, su mayor logro fue la recopilación y el ordenamiento del derecho clásico, destacándose, por supuesto, en todos sus comentarios. Por eso es que en casi toda la cátedra de cualquiera dentro de la carrera del derecho, siempre como principio general van a tomar como fuente los comentarios de Ulpiano. Esto para conocimiento general, el que lo sabe perfectamente, pero el compañero que no lo sabe perfectamente es la aclaratoria. Pues a partir de este momento siempre van a escuchar como norma de referencia a Ulpiano. De las definiciones clásicas de Ulpiano tenemos, inclusive, si lo podemos tomar textual, el arte de lo que es bueno y de lo que es equitativo. Sin embargo, siempre vamos a encontrar pues la significancia de cada una de sus argumentaciones, como que no todo lo lícito es moral, por ejemplo. Es decir, siempre se ha distinguido siempre el dominio del derecho y el dominio del derecho sobre la moral, inclusive. Entonces, desarrollando, por supuesto, los principios de Ulpiano, podemos decir que moral y derecho son tipos de normas que se dirigen a ¿qué? Moral y derecho son tipos de normas que se van a dirigir a ¿qué cosa? A la conducta humana. Pero, aquí vamos a ver un pero, y esto generalmente es siempre pregunta de examen cuando hablamos en un inicio de el derecho. Siempre hacemos una distinción para análisis de cada uno de los participantes, que nos distingan, que nos definan qué significa la moral y derecho para ellos, para los estudiantes. Entonces, moral y derecho, como les decía, son dos tipos de normas que se dirigen a la conducta humana. Pero la norma moral, óigase bien, la norma moral enjuicia ¿qué cosa?
La norma moral enjuicia la conducta a la luz de los valores supremos. Es como elevado. Enjuicia la conducta a nivel de los valores supremos que tenga cada una de las concepciones de la sociedad. En cambio, la norma jurídica, en juicio, regula el comportamiento humano. La moral enjuicia la conducta a la luz de ¿qué? A la luz de los valores. Pero la norma jurídica enjuicia el comportamiento humano, no los valores, es el comportamiento. La norma jurídica enjuicia el comportamiento, el accionar, el comportamiento humano desde el punto de vista de las repercusiones de que trae en otras personas y ante la sociedad. Es decir, cómo influye o cómo afecta el comportamiento humano a otros ciudadanos. Eso es lo que regula la norma jurídica. Mientras que la norma moral regula un juicio de valor, pero de tipo supremo, del pensamiento, de cómo debería ser. Pregunta. ¿Se entiende? Les pregunto porque esto es pregunta prácticamente evaluativa. De seguro, para nosotros 5 que estamos hoy en la clase, faltaron 3 jóvenes más. Espero que se logren incorporar en la próxima clase. Insisto, con 15% se impide que puedan aprobar su materia. Ahora bien, ¿se entendió la diferencia entre moral y derecho? Pregunta, Anarela, con tus propias palabras nos podrías decir qué entendiste sobre esta parte. Si no entendiste, no te preocupes. Dice, no, profesor, tengo una confusión, repítame nuevamente. ¿Qué entendiste de esta parte que acabo de expresar en este momento? Que es importante que ya expresen con sus propias palabras. Anarela, adelante. Chévere, profe. Bueno, aquí como se aprecia en la lámina, usted nos está explicando que es importante distinguir estos dos términos porque se suele confundir repetidamente. Chévere. Ius viene desde el obrar humano. Ifas viene desde la divinidad. Sobre lo religioso, pregunto, ¿se refiere a lo religioso? Sí, exactamente. Vas bien, Anarela. Ahora bien, partiendo de esta distinción, recuerde que partiendo de esta primera definición que dan los romanos entre lo divino y lo humano, hay que hacer la distinción entre lo que es la moral y el derecho. Ahora bien, yo expliqué a qué se refiere la moral, o sea, qué trata la moral y qué trata el derecho. Mi pregunta radica, está bien lo que dijiste en primera parte, que si entendiste la diferencia entre moral y derecho. Claro, la moral es un valor que parte desde la ética, es un valor que se fundamenta personalmente, desde un individuo, desde el ser humano. Y el derecho, hablando desde como cátedra, el derecho es el conjunto de normas que establecen los hombres de una sociedad para regir el comportamiento y las relaciones entre estos mismos. Está bien, gracias Anarela, muy buena participación. María del Carmen, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Escuchaste a nuestra compañera Anarela, ¿quisieras agregar algo más? Con respecto a lo que ella dijo, o te sumas a la misma idea que ella tiene. Sí, me sumo a la misma idea, tengo la misma perspectiva, pero con otras palabras. Bueno, me gustaría que la dijeras con tus palabras, por favor. Ya va. Con calma, tranquila. Profesor, no puede ser para la próxima, que la siguiente la tengo mala. ¿Cómo? Disculpa.
La señal la tengo muy mala. Ah, ok, está bien, no te preocupes, María del Carmen. Profesor, Dime, ¿quién habla? Ariadna, adelante, Ariadna. Ariadna, Ajá. derecho y moral tiene relación con ius y fas, es decir, uno es derecho y el otro es moral. Sí, por ahí va, No, o sea, se podría entender de esa manera en el sentido de que el ius es, por supuesto, el derecho humano, claramente, y el fa es un derecho divino. Ahora bien, partiendo desde ese punto, por eso es que una vez dividía, como lo veían los romanos, recuerden que ya tenemos que tener la mentalidad de cómo lo veían los romanos, no como lo vemos nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día, exceptuando a los que practican algún tipo de religión que sí se sirven por unos preceptos, Giancarlo dice, no, ambos son derechos, solo que uno va a lo divino y otro va a la conducta humana. Sí, perfectamente, gracias Giancarlo, efectivamente. Entonces fíjense, esta concepción de cómo lo ven, cómo lo veían los romanos inicialmente, por eso es que hay que adaptarse a el contexto histórico de cómo ellos observaban la realidad. Entonces, fíjense ustedes, para ellos el conjunto del derecho estaba conformado por esto mismo, por estos dos componentes, como dice el compañero Giancarlo. Es decir, había un componente divino que regulaba ciertas temáticas, ya ustedes van a ver más adelante cuál era el componente divino y qué establecía, cuáles eran las normas exactamente que regulaban, y el componente humano, cuáles eran las normas que regulaban. Partiendo de esa misma idea de los romanos, ellos hicieron una distinción perfectamente clara, partiendo de lo divino y lo humano. Ellos establecieron paralelamente y necesariamente una distinción entre lo que significaba la moral y el derecho, partiendo de las dos concepciones que tenían de la aplicación del derecho. Entonces, es decir, como asimismo el derecho divino regulaba las normas específicas para la sacra, el derecho, el ius, el derecho humano, regulaba las normas y el comportamiento de los seres, los ciudadanos. La moral y el derecho también eran dos tipos de normas que dirigían la conducta humana. Ambas dos, moral y derecho, dirigían la conducta humana. Dentro, por supuesto, haciendo la distinción de que la moral enjuiciaba la conducta, como expresó en sus palabras la compañera Anarela, regía la conducta a la luz de los valores, es decir, de la concepción suprema de los valores. ¿Y qué son los valores? Todas aquellas creencias de lo bueno y lo malo que tienen las personas. Eso en cuanto a la moral, eso es lo que juzga la moral. Pero la norma jurídica hace otro tipo de juicio. La norma jurídica, o sea, el derecho, enjuicia no los valores, no si tú eres bueno o eres malo. ¿Se me entiende? No, el derecho, la norma jurídica, no enjuicia si yo soy bueno o malo. ¿Qué enjuicia el derecho? Y es aquí donde tenemos que ir ya desmenuzando. Para los romanos, entonces, ¿qué enjuiciaba el derecho? Los romanos tenían perfectamente claro qué era lo divino, qué era lo humano. Entonces también ellos definieron qué eran los valores supremos, es decir, qué era bueno y qué era malo. Ellos lo sabían, pero ese era un juicio moral. Ahora, mucho más adelante, cuando veamos el repudio, van a saber de qué estoy hablando. Pero esta primera distinción la tenemos que tener claro, porque esto es pregunta evaluativa. Hágame una descripción amplia sobre la distinción entre moral y derecho y entre el ius y el fas. Generalmente siempre va dentro, porque esto es parte esencial de nuestra materia. Por eso que es menester
que lo entiendan perfectamente con sus propias palabras. Entonces, el derecho no va a juzgar si yo soy bueno o malo. ¿Se me entiende? La moral juzga eso. Si yo soy bueno o malo, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al conjunto de valores supremos que mantenga la sociedad. Si la sociedad cree que ciertas actitudes, de ciertas actitudes son malas, me van a juzgar moralmente como reprobado. Pero el derecho, ¿qué va a juzgar? El derecho va a juzgar es el comportamiento humano, no las actitudes. Es el comportamiento humano. No va a juzgar si el ser humano es bueno o es malo. El derecho va a juzgar si las actitudes que yo haga afectan a otra persona. Y en la medida de mi comportamiento, si mi comportamiento externo, Giancarlo dice que se escucha entrecortado. Sí, en algún momento puede pasar, Giancarlo, pero insisto, está la grabación en ese ámbito. Es por eso es que se hace la observación. Pero retomo, el derecho va a juzgar es mi comportamiento y cómo este comportamiento va a repercutir en los demás. Si mi comportamiento es lesivo para la tranquilidad o la paz de los demás y lesiona intereses que la sociedad protege, eso es lo que va a juzgar el derecho. Entonces, esa diferenciación es perfectamente la que deben tener claro. O sea, la moral es el conjunto de valores, entiéndase, que parte del respeto, la honestidad. Sí, perfectamente. Exactamente, Anarela. La moral son valores supremos, es lo que te digo, que importan o no que tú los cumplas. En el sentido de que, por supuesto, la convencionalidad social, tanto en la antigua Roma como la de aquí, era muy mal visto, tanto aquí como en la época romana, que saliera sin ropa. Ejemplo, pero no era un delito. ¿En cuanto a qué? Por poner un ejemplo extremo y que se entienda. Me explico, es impúdico que yo salga con poca ropa, ¿cierto? Pero no es un delito. Si yo quiero andar en la calle con interiores, o sea, puedo ofender la moral de las personas, pero no existe un delito que impida que yo ande en interiores, a pesar de que de repente un policía, por irme al extremo, jóvenes, un policía me vea en interiores y le parezca mal y me agarre y me detenga. Pero en la norma exactamente, el interior es una prenda de vestir, muy corta, es íntima, pero no estoy desnudo, ¿cierto? No estoy desnudo. No hay una norma que diga que usted debe usar zapato, camisa y pantalón, no lo hay. Lo que dicen es que usted no debe mostrar sus partes púdicas delante de la gente. Y si usted está tapadito con un interior, en teoría, por supuesto, obviamente, la moral se va a confundir con el derecho. Extrapolándome con la parte, con la realidad de hoy en día. Pero igualito en la antigüedad era lo mismo. Una cosa es la valoración moral y otra cosa es la valoración del derecho. El derecho tiene herramientas para sancionarte. Es importante que lo entiendas. La moral te puede, o sea, quedas mal visto como miembro de una sociedad. Quedas mal visto, perfecto, dice que está entendido. Pero la moral no tiene cómo hacerte la aprehensión, no tiene cómo sancionarte de manera corporal. Quedando claro este punto que es importante y espero que haya quedado claro, continuamos con nuestra charla. Son las 7:05. Entonces, les decía que el imperio de la moral, entonces, es el campo solo de la conciencia. Y eso lo tenemos que tener claro, ya quedó claro. En cambio, el derecho proyecta siempre y actúa sobre el campo de la coexistencia. Esa es otra diferencia. La moral solo actúa sobre la conciencia, el derecho actúa sobre la cooperación social y es la que permite la coexistencia entre cada uno de nosotros. ¿Que aspira a la moral? Aspira a crear una situación de paz interior. El orden jurídico pretende ¿qué cosa? Pretende lograr una situación de paz externa, de comportamiento total de urbanismo.
Ariadna, adelante. Adelante, Ariadna. Ariadna. Profesor, Sí, dime. entonces, en conclusión, la moral es de cada individuo, es algo individual, y el derecho es en sociedad. ¿Está bien eso? Sí, se puede ver así, sucinta se puede ver así. Es decir, la moral, por supuesto, son un conjunto de valoraciones subjetivas que, por supuesto, el grupo las va a tomar como válidas, pero, por supuesto, es de aceptación individual. Tú puedes creer o puedes permitir que algo es cierto, que algo es bueno o malo, pero de acuerdo a tu creencia no lo es. En cambio, las del derecho son de firme acatamiento porque son de restricción de tu comportamiento externo. Es decir, no es si tú quieres acatarla o no. Es perfectamente, así se puede definir de manera sucinta. Las del derecho son de fiel acatamiento, son coercitivas inclusive. Y la moral no, la moral es una abstracción de la conciencia. Es la que te hace ser un ciudadano de bien ante tus semejantes, ante tus pares. Pero no conlleva mayor sanción si tú eres una persona que contraría ese tipo de situación. Entonces, en definitiva eso, la moral lo que trae, lo que intenta es conseguir una paz interna, mientras que el orden jurídico pretende conseguir la paz externa de ¿qué? De toda la colectividad. Entonces, la moral, por supuesto, va a gravitar siempre hacia la raíz intencional, hacia la intención que yo tenga, pero el derecho hacia la paz externa, a imponer, por supuesto, una conducta que sea la que enmarquen siempre las normas. Es perfectamente, por supuesto, perseguible por el hecho coercitivo del Estado, el incumplimiento de la norma jurídica. Llevándonos a este punto, pasemos a otro, mis estimados estudiantes. Hablamos de moral, hablamos de derecho, hablamos del derecho de las personas, hablamos del derecho divino. Ahora hablemos de justicia y de equidad. Justicia y de equidad. A ver, Giancarlos, ¿nos podrías dar con tus propias palabras qué entiendes por justicia y equidad? Si hay alguna diferencia o hay alguna semejanza o son sinónimos. Juan Carlos, por favor, si tienes alguna idea, por favor. Justicia y equidad, si son sinónimos, si son antónimos, si significan lo mismo. Giancarlo, por favor, ¿me escuchas? Sí, profe, me dice. Ajá, ¿tendrás alguna definición? Estoy en una llamada, dice Giancarlo. Perdona. Ah, Giancarlo está en una llamada. Bien. Bien, perfecto. Bueno. Ver. La palabra justicia, pero ahora bien, pero sí se me escucha todavía, ¿verdad, Anarela? Sí, profe, así es. Sí, Ok, sí. Bueno, pasemos a otro punto. Ok. profe, yo tengo Ajá. una intervención. ¿Cómo no, Anarela? Adelante. Justicia, ok, sí, entiéndase justicia como un valor también que se basa en darle a cada individuo lo que se merece Ajá. de acuerdo a sus méritos o esfuerzos. Y la equidad es darle a cada persona lo que se merece también, pero ve a todos por igual. Ok. Gracias, Anarela. Gracias. En ese orden está muy bien orientada la participación de Anarela. Vamos a ver qué nos tiene que decir Ariadna. Adelante, Ariadna, por favor. Para completar lo que dice la compañera Anarela, es verdad, la justicia da a cada quien lo que merece, al igual que la equidad, pero la equidad busca más allá de lo que se merece y se basa en sus necesidades. O sea, toma en cuenta las diferentes necesidades de cada individuo. Gracias.
Buen punto. Gracias, Ariadna. Valioso tu aporte. Valioso el aporte de Anarela y Ariadna. Sí, efectivamente, mire. La palabra justicia ha sido usada en acepciones de diferentes alcances y de diferentes extensiones. Y por supuesto como un criterio ideal del derecho para por supuesto decretar la virtud universal, esa comprensiva de todas las demás virtudes. Y aquí deben permitirme filosofar un poco. Para Platón, por ejemplo, el filósofo, la justicia era la virtud fundamental de la cual se iban a derivar absolutamente todas las demás virtudes. Sin embargo, Platón aplicaba el mismo principio de armonía al Estado y al derecho. Por su parte, Aristóteles llega a usar la palabra justicia como una medida de proporcionalidad de los actos, la cual representa el medio equidistante. Fíjense ustedes lo que decía Aristóteles cuando hablaba de justicia. Mis estimados estudiantes, Aristóteles describía la justicia como una medida de proporcionalidad de los actos, la cual iba a representar el medio equidistante entre el exceso y el defecto. Eso más o menos es lo que para Aristóteles presentaba el término de la justicia, la proporcionalidad de los actos entre el defecto y el exceso, es decir, el equilibrio. Ya ahí por ahí se va como asemejando, como decían las compañeras, a la equidad. Son las 7:15, ya llevamos un buen rato conectados para no agobiarnos y culminar, no les filosofeo más, pero definámoslo para complementar lo que las compañeras proporcionaron de manera positiva. La definición de justicia de este señor romano Ulpiano fue inclusive esta definición que pasó como fórmula hasta el medioevo inclusive, y se mantuvo como lo justo o lo injusto, y se iba a aplicar siempre, por supuesto, a todos los hombres, a todas aquellas relaciones inclusive interhumanas, ensambladas, en las cuales se iba a regular la participación de cada uno de los miembros de manera tanto individual o de un todo social. Por ello, la idea de justicia no pertenecía, y como las mencionabas antes, a la ética de la persona, sino a la ética de las instituciones. De allí entonces, la justicia no depende de las personas, sino de ¿qué? De las instituciones. Es decir, es una práctica ya no subjetivada, sino institucional. Y la equidad iba a expresar una de las dimensiones de la idea de la justicia. Es decir,
La equidad iba a derivar de la justicia, según el propio idea de Ulpiano. A saber entonces, el principio de igualdad o el principio de proporcionalidad, viéndolo así en tal sentido, justicia y equidad resultarían sinónimos, según una visión traspolada por Ulpiano. Una segunda acepción, la más importante, es la de decretar una norma individualizada, o sea, es decir, una sentencia judicial o una resolución administrativa que resulte justa en el caso particular y concreto para el cual dicha sentencia se haya dictado. Esto en segundo lugar, pero en tercer lugar se puede hablar de equidad para designar la norma o el criterio en que debe inspirarse. Entonces, retrotrayéndonos al principio filosófico de Aristóteles, la equidad no es idéntica al justo legal. Lo que es equitativo no necesariamente es justo. Es decir, lo que se conoce como la justicia de ley positiva. La equidad viene a ser entonces lo auténticamente justo respecto a qué, respecto del caso particular, es decir, es la expresión de lo justo pero de orden natural. De toda esta expresión de justicia y equidad nos vamos a llevar o nos va a llevar a lo medular de esta parte de nuestra materia, que no es más que los preceptos fundamentales del derecho, que lo van a ver en cualquier otra materia que se le presente. Los preceptos fundamentales del derecho. Anarela, adelante. Profe, complementando con la idea que usted está refiriéndose, la justicia y el derecho no son lo mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas justas y el derecho se guía y se basa por lo que está tipificado en la ley, en los códigos. Muy bien. Muchas veces lo que se determina rigiéndose por estos códigos y por la ley no puede o no resulta justo para dichas situaciones. Muy bien. Oye, excelente, Anarela. Lo que dice nuestra compañera es cierto, es tanto así para definirlo inclusive más sencillo. Ella no lo pudo haber dicho mejor. ¿Hay leyes injustas, sí o no? Sí, hay muchísimas normas jurídicas injustas. Es decir, que el derecho no necesariamente es justicia, porque hay muchas leyes injustas. Entonces es verdaderamente obvio, te felicito, Anarela, por ese análisis, porque cierta está en lo cierto. Perfectamente nuestra compañera Anarela, felicitaciones. Entonces concluimos entonces con los preceptos fundamentales del derecho y fueron enunciados o formulados por este jurista romano, por Ulpiano. Para concluir, los preceptos principales del derecho no son otros, los preceptos fundamentales del derecho en latín, lo tienen en la lámina si lo logran visualizar: honeste vivere alterum non laedere sum quique truere, en latín. Pero no se inquieten, por supuesto, no vamos a hablar de ellos en ninguna evaluación en latín, sino en perfecto español. Los preceptos fundamentales del derecho formulados por Ulpiano, tratando de definir lo que es justicia y es la equidad, a partir de aquí, de estos preceptos, es que se desarrolla absolutamente todo el conjunto de normativa jurídica del legado del derecho romano, partiendo de estos preceptos fundamentales sencillos: vivir honestamente,
no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo. Vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo. En estos principios es donde se engloba completamente la justicia y la equidad para tratar de solventar, dilucidar, pacificar y llevar a una convivencia en paz de toda la vasta interconexión del poblado romano en sus distintas épocas. Se basaban para construir cualquier normativa jurídica en estos principios: en no dañar a otro, en dar a cada quien lo suyo y, por supuesto, vivir honestamente. En esto se centra, por supuesto, la base medular de cualquier desarrollo jurídico posterior a la época romana. Bien, por el día de hoy, mis estimados estudiantes, son las 7:20, vamos a dejarlo hoy por el primer día, vamos a dejarlo hasta aquí para no agobiar mucho más a nuestra audiencia. Ha sido para mí entonces un inmenso honor conocerlos el día de hoy, dar unas pequeñas palabras de introducción y